En las clases anteriores estudiamos la estructura característica de los microorganismos pertenecientes al dominio Bacteria, Arquea y Eukarya, los componentes celulares, su función y cómo estos microorganismos están involucrados en muchísimos procesos y eventos de interés para el ser humano. En esta clase y en la siguiente estudiaremos las bases del crecimiento microbiano y qué factores podemos manejar para afectarlo. La bibliografía de esta clase y la siguiente son las que se muestran en la diapositiva. En esta clase abordaremos los siguientes temas: parámetros asociados al crecimiento microbiano, tipos de cultivo, curva de crecimiento de un cultivo cerrado, el lote o en batch, cultivo continuo, y la forma de evaluación del crecimiento y cuantificación de microorganismos. En microbiología, el crecimiento microbiano implica el aumento en el número de células. Implica el aumento de todos los componentes celulares. Todas las macromoléculas se acumulan en el citoplasma, se ensamblan para formar moléculas mayores como los precursores de la pared celular, membrana plasmática, ribosomas, enzimas, desencadenando luego eventos de la división celular. El proceso de crecimiento continuado es la base del mantenimiento de una especie. Como característica particular, en organismos unicelulares, el crecimiento conduce a un aumento en el número de células más que un aumento en el tamaño celular. En la mayoría de las células, el crecimiento se realiza a través de un proceso que se llama fisión binaria, es decir, que dos células se forman a partir de una. A modo de ejemplo, en el caso de una bacteria con morfología de bastón, como Escherichia coli, las células se elongan hasta aproximadamente el doble de su tamaño, se genera un septo, que es el resultado del crecimiento hacia adentro de la membrana plasmática y la pared celular, desde posiciones opuestas, y luego las dos células se separan. Cuando una célula se divide para formar dos células, se dice que ocurrió una generación. Y el tiempo necesario para que este proceso se lleve a cabo se llama tiempo de generación. Durante una generación, todos los componentes celulares aumentan proporcionalmente y cada célula hija recibe una copia del ADN y suficientes ribosomas, macromoléculas, monómeros e iones inorgánicos como para comenzar su vida de forma independiente. Así, partiendo de una célula, luego de la primera generación, se obtienen 2, o 1 por 2 a la 1 células. Luego de la segunda generación, se obtendrán 4, o 1 por 2 al cuadrado células. Luego de la tercera generación, se obtendrán 8, o 1 por 2 a la 3 células, y así sucesivamente. Luego de n generaciones, se obtendrán 1 por 2 a la n células. Como fórmula general, partiendo de un número inicial de n sub 0 células, luego de n generaciones, se obtendrán n sub 0 por 2 a la n células, siendo n el número de generaciones. Por lo tanto, para una célula, el tiempo de generación es el tiempo necesario para la formación de dos células a partir de una, mientras que para una población, el tiempo de generación se define como el tiempo necesario para la duplicación de la población. Como dijimos, durante el tiempo de generación, el material celular se duplica. El tiempo de generación depende de la especie y depende principalmente de factores nutricionales y factores genéticos. En esta tabla se puede ver el tiempo de generación para varias bacterias y algunos hongos, cada uno de ellos a una temperatura determinada. ¿Cómo calculamos el tiempo de generación? Conociendo el tiempo que se precisa para aumentar un número n de generaciones, lo podemos calcular. En el ejemplo que se muestra, luego de 40 minutos ocurren dos generaciones. Se duplica 2 veces la cantidad inicial de células. Por lo tanto, para que ocurra una generación, se requieren 20 minutos. A modo general, el tiempo de generación se calcula como delta T, que se necesita para que ocurran n generaciones, sobre el número de generaciones que se formaron durante ese tiempo.
En la tabla se puede ver el número de células que se obtienen durante el proceso de crecimiento microbiano, partiendo de una célula que tiene un tiempo de generación de 30 minutos. Aplicando lo que vimos, el número de microorganismos es n sub 0 por 2 a la n. Luego de 30 minutos, tenemos 2 a la 1 células. Luego de 1 hora, 2 a la 2. Luego de 2 horas, 2 a la 4. Y luego de 4 horas, 2 a la 8 células, o lo que es lo mismo, 256 células. Luego de 10 horas, tendremos 2 a la 20 células, que es más de 1.000.000 de microorganismos. Este patrón de crecimiento, donde el número de células se duplica luego de un periodo constante de tiempo, se llama crecimiento exponencial. Si se grafica el número de células en función del tiempo de forma lineal, se obtiene la curva de color verde. Esta curva se caracteriza por tener pendiente variable y en aumento. Si se grafica el logaritmo en base 10 del número de células en función del tiempo, lo cual sería una gráfica semilogarítmica, se obtiene la gráfica de color rojo, la cual es lineal. Esta curva lineal refleja el hecho de que el crecimiento es exponencial y que la población se duplica luego de un determinado periodo de tiempo, que es 30 minutos en este caso. Uno de los parámetros que se utilizan para describir el crecimiento exponencial es la velocidad de crecimiento K y se expresa en horas a la menos 1. La velocidad de crecimiento K es la pendiente de la curva semilogarítmica, es decir, logaritmo del número final de microorganismos menos logaritmo del número inicial sobre el tiempo que llevó realizar ese aumento microbiano. A partir de la velocidad de crecimiento es posible calcular el tiempo de generación. Teniendo en cuenta el cálculo del número de células a partir del número inicial y del número de generaciones n, es decir, n igual n sub 0 por 2 a la n, aplicando el logaritmo a ambos lados de la ecuación y desarmando el logaritmo de 2 a la n, tenemos que el logaritmo de n es igual al logaritmo de n sub 0 más n por el logaritmo de 2. Si luego de este paso despejamos n, nos quedamos con que n es el logaritmo de n menos el logaritmo de n sub 0 sobre el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es 0,301. Por lo tanto, logaritmo de n menos logaritmo de n sub 0 es igual a n por 0,301. De la pendiente de la curva semilogarítmica, que grafica el logaritmo del número de células en función del tiempo, habíamos determinado que el logaritmo de n menos el logaritmo de n sub 0 es igual a la velocidad de crecimiento por el tiempo, o sea, k por t. Sustituyendo esto en la ecuación anterior, nos queda que k por t es igual a 0,301 por n. Recordando que el tiempo de generación lo calculamos como el tiempo necesario para obtener n generaciones sobre el número de generaciones, despejando n y sustituyendo en la ecuación anterior, podemos determinar cómo calcular el tiempo de generación a partir de la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento y el tiempo de generación se relacionan a través de un factor de logaritmo en base 10 de 2, de la forma que se muestra en la figura. Volviendo a la tabla que muestra el número de células que se obtienen durante el proceso de crecimiento microbiano, partiendo de una célula que tiene un tiempo de generación de 30 minutos, sumamos las columnas si aplicamos logaritmo en base 10, logaritmo neperiano y logaritmo en base 2. Si graficamos cada uno de estos logaritmos en función del tiempo y realizando el mismo razonamiento que en la penúltima diapositiva, la velocidad de crecimiento k, o sea, la pendiente de cada una de las gráficas, será en cada caso el logaritmo en base 10 de 2 sobre g, el logaritmo neperiano de 2 sobre g o el logaritmo en base 2 de 2 sobre g. Por lo tanto, a la hora de comparar velocidades de crecimiento, es importante ser conservador respecto al logaritmo a aplicar.
Otro parámetro que se determina es la velocidad específica de crecimiento, que es la velocidad a la que una población crece en un periodo determinado de tiempo. Esta velocidad se expresa con la letra mu y las unidades también son horas a la menos 1. La variación específica de células en un instante dado de tiempo es igual al número de células en ese tiempo dado multiplicado por la velocidad específica de crecimiento. Esta ecuación la podemos expresar de esta manera. E integrando esta ecuación, podemos decir que el número neperiano del número de células es igual a la velocidad específica de crecimiento por el tiempo más el logaritmo neperiano del número inicial de células. Esta ecuación la podemos expresar de esta forma y si aplicamos el logaritmo en base 10 a ambos lados del signo de igual, podemos decir que el logaritmo en base 10 del número de células menos el logaritmo en base 10 del número inicial de células es igual a 0,43 por mu por t. Recordando que el logaritmo en base 10 del número de células menos el logaritmo en base 10 del número inicial de células es igual a k por t, podemos decir que k, la pendiente de la curva del logaritmo en base 10 del número de células en función del tiempo, es igual a 0,43 por mu. De los cálculos anteriores, determinamos que la pendiente k es 0,301 sobre el tiempo de generación, por lo que la velocidad específica de crecimiento la podemos calcular como 0,693 sobre el tiempo de generación. Otra forma de ver cómo podemos calcular la velocidad específica de crecimiento es si volvemos a la ecuación luego de integrar la función de variación del número de células en función del tiempo. Y sabiendo que luego de un tiempo de generación el número de células es el doble del número inicial, podemos deducir que la velocidad específica de crecimiento es el logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de generación, o lo que es lo mismo, 0,693 sobre el tiempo de generación. Si graficamos el logaritmo neperiano del número de células en función del tiempo, podemos ver que la pendiente de esta gráfica es el logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de generación, o como vimos, la velocidad específica de crecimiento. Además de las consideraciones exponenciales, el crecimiento exponencial tiene implicancias en el día a día en nuestra vida. Un ejemplo es la alteración microbiana de la leche. Las bacterias acidolácticas responsables de la alteración microbiana de la leche contaminan la leche durante la recolección y están presentes en la leche fresca o pasteurizada en bajos números. Estos microorganismos crecen lento a una temperatura de heladera, pero más rápido a una temperatura ambiente. Seguro que va a durar más la leche en la heladera que arriba de la mesada de la cocina. Aquí les dejo algunas preguntas que discutiremos en las clases de repaso al final del ciclo. Comenzaremos ahora a hablar de diferentes tipos de cultivo. Se llama el cultivo en batch a un sistema cerrado donde no entra ni sale nada. Un cultivo alimentado en el cual hay entrada de nutrientes, por ejemplo, y un cultivo continuo. Cuando un microorganismo es inoculado, por ejemplo, en un matraz conteniendo medio de cultivo e incubado a una temperatura y tiempo de incubación determinado, se produce el crecimiento microbiano. Este es un modelo de crecimiento en batch, en el cual no hay entrada ni salida de nutrientes ni microorganismos. Este modelo también se puede realizar a mayor escala, por ejemplo, en fermentadores, como se muestra en la foto de la izquierda. En estas condiciones, el crecimiento será exponencial. Sin embargo, un microorganismo no puede crecer exponencialmente de forma indefinida, sino que su crecimiento se describe de acuerdo a la gráfica que se muestra en la diapositiva, que se conoce como curva de crecimiento. Esta curva se obtiene graficando el logaritmo neperiano del número de células en función del tiempo. Se distinguen 4 fases: la fase de latencia, donde no hay crecimiento, la variación del número de células en función del tiempo es 0. La fase exponencial de crecimiento,
donde la variación del número de células en función del tiempo es mu por n. La fase estacionaria, donde la variación del número de células en función del tiempo es 0. Y por último, la fase de muerte, donde el número de microorganismos decae. Cuando un microorganismo se inocula en un medio de cultivo, el crecimiento comienza luego de un periodo de adaptación denominado fase de latencia o fase lag. La duración de esta fase depende de la historia del microorganismo. Será menor si el cultivo es fresco y mayor si el cultivo es viejo. Dependerá también de la composición del medio de cultivo de crecimiento del inóculo y de la composición del medio al cual es transferido. Cuanto más parecidos sean, menor será la fase lag. La fase lag se observa también cuando el inóculo se transfiere de un medio de cultivo rico a uno más pobre. En este contexto se precisa tiempo para que se biosinteticen nuevas enzimas y que éstas puedan producir metabolitos necesarios para el crecimiento. Esto sucede durante la fase de latencia. Cuando la población celular se duplica durante un intervalo determinado de tiempo, comienza la fase exponencial de crecimiento, la cual es la fase en que las células están más saludables. En esta fase transcurre la máxima velocidad de crecimiento de la curva. Esta velocidad varía, depende tanto de las condiciones de crecimiento como de factores genéticos. En general, las células procariotas crecen más rápido que las eucariotas. Dentro de los eucariotas, los más pequeños crecen más rápido que los más grandes. Esto se justifica teniendo en cuenta lo que vimos en la primera clase. Las células más pequeñas tienen una relación superficie-volumen mayor, lo cual permite mayor intercambio de nutrientes y por lo tanto mayor velocidad de crecimiento. Los tiempos de duplicación varían enormemente entre diferentes microorganismos, desde algunos minutos hasta incluso semanas. Como dijimos, en un cultivo en batch, el crecimiento no puede ser indefinido. A modo de ejemplo, considerando una bacteria cuyo peso es de 10 a la menos 12 gramos y creciendo exponencialmente con un tiempo de generación de 20 minutos durante 48 horas, se generarían en estas condiciones 144 generaciones. Recordando la fórmula, el número de células es igual número de células inicial por 2 a la n, donde n es el número de generaciones, se obtendrían, luego de 48 horas, 2,23 por 10 a la 43 células, lo que pesaría 2,23 por 10 a la 28 kilogramos. Se estima que el peso de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos. Por lo tanto, este hecho es más que imposible. El crecimiento es detenido por falta de algún nutriente o acumulación de sustancias inhibidoras que se generan durante el crecimiento. Cuando el crecimiento exponencial se termina, debido a uno o ambos motivos, el cultivo entra en fase estacionaria. Durante la fase estacionaria no hay un aumento o descenso del número de células y por lo tanto la velocidad de crecimiento es nula. A pesar de que el crecimiento se detiene, los procesos metabólicos pueden continuar, pero a una velocidad reducida. Algunas células pueden incluso dividirse durante la fase estacionaria. Sin embargo, el número total de células no aumenta. Esto se debe a que algunas células crecen y otras mueren. Ambos procesos se equilibran. Luego, el cultivo entra en la fase de muerte, donde la velocidad de muerte es mayor a la velocidad de crecimiento del cultivo en esta etapa. Al igual que en la fase exponencial, la muerte ocurre de forma exponencial. Sin embargo, la velocidad de muerte es mucho más lenta que la de crecimiento de la fase exponencial y pueden detectarse células viables incluso luego de meses. En un cultivo en batch, los parámetros importantes a considerar son el sustrato limitante, la cosecha máxima y el rendimiento. El sustrato limitante es el componente del medio de cultivo que se agota en primer lugar y por lo tanto limita el crecimiento. En general, está en menor proporción respecto a las necesidades del microorganismo. La cosecha máxima
es la máxima cantidad de microorganismos producida, mientras que el rendimiento es una relación entre la biomasa obtenida y el sustrato consumido. Aquí les dejo algunas preguntas para pensar respecto a lo que hemos visto sobre curva de crecimiento. La velocidad específica de crecimiento puede modificarse alterando algunos factores ambientales. Como veremos en la próxima clase, factores como la temperatura o el pH pueden variar enormemente la velocidad de crecimiento de un microorganismo. De hecho, para cada microorganismo hay una temperatura o un pH al cual su velocidad de crecimiento es máxima. Otro factor que determina la velocidad específica de crecimiento es la concentración del sustrato limitante. Cuando se trabaja a bajas concentraciones de sustrato, por ejemplo, cuando la concentración de sustrato limitante es cercana a la constante de saturación, la velocidad específica de crecimiento es menor a la máxima. De hecho, es la mitad de la velocidad máxima de crecimiento, como se muestra en la figura. Y esto puede deducirse de la ecuación de Monod que se muestra en la diapositiva. En estas condiciones, un aumento de la concentración del sustrato limitante aumentaría la velocidad específica de crecimiento. En un cultivo en batch, en general, se trabaja a concentraciones de sustrato elevadas. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Monod, se estaría trabajando a la velocidad específica máxima de crecimiento en las condiciones del ensayo. Se estima que esto ocurre durante las primeras 10 generaciones y se dice que este es un crecimiento no restringido. Por lo tanto, en estas condiciones, un aumento de la concentración del sustrato limitante no aumentaría la velocidad específica de crecimiento, pero sí la cosecha obtenida. En estas condiciones, en las que el sustrato limitante está en exceso o en una alta concentración, si se quisiera aumentar el rendimiento, se debería aumentar la velocidad específica de crecimiento de otra forma, por ejemplo, modificando parámetros ambientales como la temperatura o el pH. Hasta ahora hemos hablado del crecimiento microbiano en un cultivo en batch. En un cultivo en batch, el ambiente cambia constantemente debido al consumo de nutrientes y a la generación de residuos. Este hecho cambia en un cultivo continuo. A diferencia de un cultivo en batch, que es un sistema cerrado, un cultivo continuo es un sistema abierto. En un cultivo continuo, un volumen conocido de medio fresco se agrega a una velocidad constante y se remueve el mismo volumen de cultivo conteniendo medio y células a la misma velocidad. El tipo de cultivo continuo más común es el quimiostato. En este sistema, la velocidad específica de crecimiento y la densidad celular, es decir, cuántas células se obtienen por mililitro de cultivo, se pueden controlar de forma independiente. En el quimiostato hay dos parámetros que regulan la velocidad específica de crecimiento y la densidad celular. Estos parámetros son el factor de dilución D y la concentración de sustrato limitante. El factor de dilución se expresa como F sobre D, donde F es el flujo de entrada del medio fresco y salida del medio más células, y B es el volumen total del cultivo. La concentración de sustrato limitante es la concentración de la fuente de carbono o nitrógeno que entra al quimiostato y que actúa como sustrato limitante. La utilidad del cultivo continuo es que es posible mantener un cultivo en fase exponencial durante periodos de tiempo prolongados. Cuando un quimiostato conteniendo medio de cultivo se inocula, las células comienzan a crecer y aumentan más rápidamente de lo que se remueven. En este momento, la velocidad de crecimiento es mayor a la velocidad de la biomasa saliente. Cuando el número de células aumenta, la concentración de sustrato limitante disminuye. Esta disminución repercute en la velocidad específica de crecimiento, que disminuye.
lo cual repercute en el número de células. En este momento, la velocidad de crecimiento es menor a la velocidad de biomasa saliente. Sin embargo, cuando la concentración de sustrato limitante disminuye hasta un valor suficiente como para determinar una velocidad específica de crecimiento que compense la velocidad de salida de biomasa, el quimiostato llegó al estado estacionario. En estas condiciones, la concentración celular y la concentración de sustrato limitante no varían. El balance de masa en un quimiostato se puede expresar como se muestra en la ecuación. La variación de la biomasa en el tiempo es igual a la biomasa que se genera menos la biomasa que sale. La biomasa que se genera depende de la velocidad específica de crecimiento, mientras que la velocidad de biomasa saliente depende de la velocidad o factor de dilución. En el estado de equilibrio, esta variación es cero y por lo tanto la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad o factor de dilución D. El efecto de variar la velocidad de dilución en un quimiostato puede verse en esta gráfica. Como puede observarse, el rango en el cual la velocidad de dilución determina la velocidad específica de crecimiento, es decir, cuando el quimiostato está en equilibrio, es amplio. Sin embargo, tanto a bajas como muy altas velocidades de dilución, el estado de equilibrio se rompe. En el cultivo continuo se trabaja con concentraciones de sustrato muy bajas, por lo que cuando la velocidad de dilución es muy baja, una de las cosas que sucede es que no hay reposición de sustrato limitante. Al no haber disponibilidad de sustrato, el microorganismo no puede crecer. En la curva de funcionamiento del quimiostato, a bajas velocidades de dilución, el tiempo de generación tiende a infinito, por lo que la velocidad específica de crecimiento tiende a cero. Al ir aumentando la velocidad de dilución, comienza a haber disponibilidad de sustrato y por lo tanto el microorganismo lo utiliza para poder crecer y no solamente para mantenerse. Cuando la velocidad de dilución es muy alta, las células se sacan más rápido de lo que se generan. También puede observarse que a pesar de que la concentración celular permanece constante y que la concentración de sustrato limitante también permanece casi constante y cercana a cero, el tiempo de generación disminuye, lo que se traduce como un aumento de la velocidad específica de crecimiento. Esta velocidad de crecimiento puede aumentar hasta una velocidad máxima de crecimiento que ocurre a lo que se llama velocidad de dilución crítica, por encima de la cual el quimiostato se puede lavar. En esta gráfica se puede observar el efecto de la concentración de sustrato delimitante sobre la concentración celular. Trabajando a mayores concentraciones de sustrato limitante, se pueden obtener mayores concentraciones celulares. Aquí les dejo más preguntas para pensar. Para poder evaluar el crecimiento, es necesario cuantificar los microorganismos presentes en una mezcla. Para ello, se puede determinar el número de microorganismos por métodos directos o indirectos. Los métodos directos se refieren al recuento de microorganismos totales, como por ejemplo el recuento microscópico directo o el conteo electrónico. Dentro de los métodos indirectos tenemos el recuento de microorganismos viables, por ejemplo, recuentos en placa, filtración por membrana e incubación o número más probable. La mayoría de estos métodos serán vistos en el curso práctico de microbiología general. Otra forma de evaluar el crecimiento es determinar la masa celular, es decir, por ejemplo, midiendo la biomasa, por ejemplo, como peso seco.
También se puede determinar el contenido de nitrógeno, carbono, fósforo o algún otro componente celular. Y otra forma de determinar la masa celular es, por ejemplo, por turbidimetría. Otra forma de determinar la cuantificación de microorganismos es determinando alguna actividad celular, por ejemplo, alguna actividad enzimática, la concentración de algún metabolito producido o alguna medida de la respiración. Un método para recuento de microorganismos totales es, por ejemplo, el recuento en cámara de Neubauer o de Thoma. Durante este método, una porción de la suspensión de microorganismos a contar se deposita sobre un pocillo de volumen conocido y se realiza el recuento de microorganismos que están en ese volumen. Es un método rápido, ya que no lleva más de 15 minutos por muestra, pero tiene la desventaja de que no distingue células vivas de muertas. Este es un método que se utiliza, por ejemplo, para determinar el número de microorganismos durante la fase exponencial de crecimiento, donde se estima que todas las células presentes en una suspensión son células vivas. Otra desventaja que tiene es la baja sensibilidad, ya que tiene un límite de detección alto. Logra detectar en una suspensión entre 10 a la 5 y 10 a la 6 células por mililitro. Otro método que se utiliza para el recuento de microorganismos totales es el conteo electrónico de partículas, por ejemplo, la citometría de flujo. Tiene la ventaja de que es un método muy rápido, pero al igual que el método anterior, no distingue células vivas de muertas. Su límite de detección es más bajo, de aproximadamente 10 a la 3 células por mililitro. Uno de los métodos utilizados para realizar el recuento de microorganismos viables es el recuento en placa, donde solamente se detectan las células que están vivas. Los tiempos y condiciones de incubación son variables y dependen del microorganismo a contar. El límite de detección oscila entre 1 y 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. El recuento en placa puede ser mediante siembra incorporada, en el cual en el medio de cultivo se incorpora un volumen de una dilución de la suspensión a contar. A partir de una muestra a contar se realizan diluciones seriadas, generalmente 1 en 10, que es como se trabaja en microbiología, de forma de obtener en el volumen a sembrar cantidades suficientes para poder contar colonias aisladas. Otra forma de realizar la siembra es realizar un recuento en superficie. En este caso, un volumen determinado, generalmente 0,1 mililitro, se deposita sobre la superficie de una placa de Petri conteniendo medio de cultivo. Se siembra y se incuba. Y al igual que en el método anterior, se hace el recuento de colonias aisladas. Cada colonia corresponde a una unidad formadora de colonia. Una variación del recuento en placa es el recuento en petrifilm. El petrifilm es una opción comercial en el cual, como se muestra en la figura, en el círculo de color violeta se encuentran los componentes necesarios del medio de cultivo. Ese círculo violeta se hidrata con un volumen de la suspensión a contar y se incuba de la misma manera que se incuban las placas de Petri. El límite de detección es de una unidad formadora por mililitro y tiene la gran ventaja de que ocupa muy poco volumen en las estufas de incubación. Otro método de recuento de viables es el método de filtración por membrana. En este método, un volumen conocido de la muestra a realizar el recuento se hace pasar a través de una membrana en el cual quedan retenidos los microorganismos a contar. Esta membrana luego es removida del filtro y colocada sobre una placa de Petri conteniendo medio de cultivo y se incuba. Este método se utiliza cuando la concentración celular en la suspensión es muy baja. Al igual que en el recuento en placa,
Los tiempos y condiciones de incubación son variables y dependen del microorganismo contado. Como dijimos, el límite de detección es bajo, de menos de una unidad formadora de colonia por mililitro a menos de una unidad formadora de colonia por litro. Es imprescindible que las muestras para utilizar mediante este método sean solubles. Como método de determinación de biomasa, un método muy empleado es la turbidimetría. Este es un método que se utiliza generalmente para determinar el número de microorganismos en la fase exponencial de crecimiento, debido a que, al igual que el recuento microscópico directo, es un método que no distingue células vivas de muertas. En este método, lo que se determina es la absorbancia de una suspensión de microorganismos. La sensibilidad de este método es baja, ya que tiene también un alto límite de detección, que oscila entre 10 a la 7 y 10 a la 8 células por mililitro. Una suspensión con mayor absorbancia quiere decir que es una suspensión con mayor densidad celular. Los métodos que hemos visto hasta ahora se utilizan generalmente para la evaluación del crecimiento de bacterias o levaduras. La evaluación del crecimiento de hongos filamentosos es un poco diferente y se realiza generalmente mediante la determinación de biomasa por peso seco o mediante la cuantificación de algún constituyente celular específico de este tipo de microorganismos. Por ejemplo, se realiza la cuantificación de ergosterol, que si recordamos, son los esteroles de membrana específicos de este tipo de microorganismos. Otra forma de determinar la cuantificación del crecimiento de hongos filamentosos es la cuantificación de algún metabolito asociado al crecimiento. También se utiliza la PCR en tiempo real para la determinación del crecimiento de hongos filamentosos. En esta diapositiva y en la siguiente les dejo 2 preguntas más para pensar y discutir en la clase de repaso.